Bienvenidos, buenas tardes, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa de meditación, salud mental y emocional en tiempos de crisis. Este programa será traducido del inglés al español. Creemos que durante tiempos tan difíciles que podemos compartir Sahaja Yoga contigo. Sahaja Yoga es una experiencia única, colectiva, donde nos conectamos con nosotros mismos, con los demás y en todo el entorno. Sahaja Yoga se encuentra en más de 108 países y es socio de la UNESCO. Al final del programa compartiremos información sobre cómo mantenerse en contacto con nosotros y continuar profundizando en esta conexión. Welcome to our program, Sahaja Yoga and the Benefits of Meditation, Emotional and Mental Health in Times of Crisis. So we feel in these times that are very difficult, that it's important for us to share Sahaja Yoga with you. Sahaja Yoga is a way to get in touch with your deepest self and the love that's inside of you. It's a collective experience. It's a way to connect to ourselves, to each other, and to the whole world. So at the end of the program, we will show you a way to keep in contact with us and to deepen this experience moving forward. En 1970, Sri Mataji descubrió un método para el despertar de la energía Kundalini de todos los seres humanos en masa. Un proceso suave y natural conocido como la realización del ser. Fundó Sahaja Yoga para ayudarnos a descubrir nuestro propio potencial. Desde entonces, Sri Mataji, nominada Premio Nobel de la Paz y nombrada Mensajera de la Paz por la Asamblea de las Naciones Unidas, trabajó incansablemente viajando por los 5 continentes para dar a todo el mundo la oportunidad de experimentar la realización del ser, sin ningún fin lucrativo. Es por eso que Sahaja Yoga es una institución que no tiene fines lucrativos. La realización del ser es un derecho de nacimiento que no puede ser comprado. The founder of Sahaja Yoga is Srimataji Nirmala Devi, and she's also the spiritual leader. Srimataji discovered a simple way for us to get in touch with the love that's inside of us. It's called self-realization. And Srimataji has tirelessly in her lifetime traveled throughout the world giving self-realization to hundreds of thousands of people. She's been nominated for the Nobel Peace Prize. And her work is continued through us. And tonight, this evening in the program, you will get a chance to receive your self-realization from Srimataji. En el programa de hoy podremos experimentar la realización del ser y la oportunidad de escuchar una breve charla de Srimataji. También escuchará a 2 invitados muy especiales, el Dr. WOLFGANG HACKL, nacido en Austria, quien ha usado Sahaja Yoga durante muchos años de manera personal. Es experto en psicología, coaching, consultoría, formación e investigación. Junto a su equipo ha participado en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Salud Global y ha realizado varios proyectos con las empresas más importantes de Europa y el mundo, tales como Audi AG, Telecom de Austria, BMW Alemania, Unicredit, IBM de Europa, Merck y Microsoft. También tendremos un interludio musical desde Italia con el artista experto en sitar Leo Bertuni, música que será muy propicia
para la meditación simple que realizamos en Sahaja Yoga. Con esta breve introducción, le damos la cordial bienvenida al Dr. WOLFGANG HACKL y al Dr. Edgar Patarroyo en la traducción. Que lo disfrute. So in today's program, we have two very special guests. We have music by Leo Vertuni. He is a very accomplished sitar player. And the music he plays, you will find to be very conducive to the simple meditation that we're going to be teaching you today. Our guest speaker is Dr. WOLFGANG HACKL. He is a psychological coach, and he has been working to promote peace, well-being, and prosperity. He has worked with the United Nations Forum for Health. He is the founder of the Center for Evolutionary Learning. He and his team have worked with major companies throughout the world, IBM, Microsoft, BMW, Merck, Audi, to name a few. And in this program, he's going to share his expertise with us in helping people to become more peaceful within and more productive and more connected to the world around them. So his words will be translated by Dr. Edgar Patarroyo, and we're very happy to have him with us. Let's welcome Dr. WOLFGANG HACKL. Welcome. My great pleasure. Welcome all the speakers who have joined this program, all the speakers from different countries. Bienvenidos. Es un gran placer para mí tenerlos a todos ustedes, buscadores de la verdad de todos los países. I know that we are having people from the three Americas, from Ecuador, Bolivia, Peru, Colombia, Florida, España, Mexico, Puerto Rico, and Austria. Sabemos que tenemos invitados de todas las tres Américas, de Bolivia, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México, Florida y también de Austria. After a few weeks, actually a few months of preparation, we couldn't wait for meeting you today. Después de varias semanas y en realidad meses de preparación, podemos estar aquí para encontrarnos con ustedes. As Miriam and Heidi already announced, this can be a very special day for you today. Como Miriam y Heidi lo han dicho, esperamos que este sea un gran día para todos ustedes. Because we want to take you onto a journey into your own true self. Porque nosotros queremos llevarlos en un viaje a lo más profundo de su ser. And maybe this is going to become the most important day of your life. Y este puede llegar a ser el día más importante en su vida. And we can say that because we all had experienced at some point to meet this yoga for the first time. And I can say it as much for me, it has become the most important day of my life. Y esto lo decimos porque tenemos la experiencia y para muchos de nosotros esto ha sido definitivo. Y desde mi punto personal de vida puedo decirles que el encuentro con este yoga fue el día más importante en mi vida. I must say also, I'm so much enjoyed this preparation with this beautiful international team and my good friend, Dr. Edgar, for the translation. So beautiful. Thank you. Puedo decir que ha sido muy agradable. He disfrutado mucho toda la preparación de estos días con este maravilloso grupo que está trabajando desde diferentes países y con la presencia de Edgar Patarroyo para la traducción. So we are going to introduce something to you which we had been seeing working with many different people through many decades. Lo que vamos a presentarles es el resultado de lo que hemos visto a lo largo de décadas de trabajo con muchas personas. So that sounds too good to be true, and this is why I advise you to not believe me anything, but if we go into the experience, try to have the experience. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. Por eso yo les pido, no me crean, experimenten, tengan la experiencia y dense cuenta, prueben que es así. Now, we can show you the poster on the slides, which we had been using to invite you for this meeting.
Ahora mostramos a ustedes el póster que ha sido utilizado como publicidad para invitarlos a esta reunión. And just the fact that you reacted on that you are now with us, it just shows that you must be seeking the truth within your heart. Y hay un hecho, y es que si ustedes están aquí es porque están buscando la verdad en su corazón. So we want to introduce you into the magic of yoga and meditation. Entonces queremos introducirlos a la magia del yoga y la meditación. If you speak about meditation and yoga, people don't know exactly what it means. Cuando hablamos de yoga y de meditación, la gente no sabe realmente qué significa. Some believe it's hard thinking. Algunas personas piensan que es pensar con intensidad. Some think in a healthy body resides a healthy spirit. Otros piensan que en la salud del cuerpo reside la salud espiritual. Our approach is in thoughtless awareness we grow. Nuestra aproximación es, nosotros crecemos en la conciencia sin pensamientos. Thoughtless awareness is a state where you become completely silent within and you go completely beyond all your thoughts and all your anxieties and fears. La conciencia sin pensamientos es un estado en el cual ustedes están en silencio interior y van más allá de cualquier ansiedad, de cualquier pensamiento. There was very famous research being done in Australia some years ago, and it shows that moments of mental silence increase your mental health significantly. Un investigador en Australia hace algunos años demostró cómo, a medida que uno está sin pensamientos, se incrementa notoriamente nuestra salud física y mental. And if you look at the column on the left side, you see that these are people who have who experiencing a state of mental silence several times per day or more. Si ustedes ven la primera columna a su izquierda, esto representa a las personas que experimentan durante muchas veces en un día ese estado de conciencia sin pensamientos. And the red line represents the mean value of Australian population for mental health. Y la línea roja horizontal representa el promedio de la salud mental de la población de Australia. So you can see, the more you meditate, the better your mental health will become. Entonces aquí ustedes pueden ver, mientras más mediten, mejor es su salud mental. But we want to go deeper with you than just meditating and doing for stress relief. Pero nosotros queremos ir mucho más allá de que ustedes mediten solo para aliviar el estrés. There's a very famous psychologist called Maslow, and he was creating actually a pyramid showing the development of evolution by the needs that people have. Un conocido investigador llamado Maslow desarrolló una pirámide en la cual se muestran las necesidades de las personas y su relación con su crecimiento. So the lower the needs are, the more it addresses things that they want to have. Mientras más bajo estemos, mientras más bajas sean nuestras necesidades y nuestras ambiciones, nuestra salud mental está en peor condición. And the higher you go on the tree, the more you strive for something which brings you in a certain state. Y mientras más vamos subiendo en esa pirámide o en ese árbol, más se va desarrollando lo que buscamos en un sentido mucho más profundo. So first are the vital needs. Primero están las necesidades vitales. And then we want to bond with other people. Luego queremos relacionarnos con otras personas. But you can imagine it's like if the lower needs are not fulfilled, the higher needs don't come in. Entonces, ustedes pueden imaginar, si las necesidades más básicas no son suplidas, las más altas no pueden tampoco llevarse a cabo.
Then is the need for self-esteem, because there are other people on the horizon, so you want to have self-esteem. Luego viene la autoestima. ¿Por qué? Hay otras personas a nuestro alrededor y en el horizonte y para eso necesitamos autoestima. And then, of course, you want to understand things, that the cognitive needs. Luego viene, claro está, la necesidad de entender cosas, o sea, la necesidad de conocer, de saber. And once you understand things, then all of a sudden aesthetics becomes an issue. Luego de que uno sabe cosas, de que tiene el conocimiento, aparece la estética. And once you have achieved that, you want to achieve something in life. And Maslow has called it self-realization, which is not exactly what we mean with it. Luego Maslow dice que después de la estética viene la autorrealización, que no es precisamente lo que nosotros vamos a explicarles ahora. But the moment when the tree is growing fruits is the moment when you ask for transcendency. Pero el momento en el que ese árbol da frutos es el momento en que nos volvemos trascendentes, trascendemos. And this is when you ask the question, why am I here on earth? What for? Ahí es cuando yo me pregunto, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Is there a higher purpose? Debe haber un propósito más alto. Is there something like a spirit? Debe haber algo como el espíritu. So it leads to the question, who am I? Know thyself. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Quién soy yo? Y ahí está la respuesta. Conócete a ti mismo. And because you want to know yourself, you are here in this program. Y si ustedes están aquí en este programa es porque quieren conocerse, quieren saber quién es cada uno de ustedes. And this is why, through our experience, we don't want only to bring you some information about what the self is, but to give you an experience which you can carry home with you. Por eso, nuestro propósito acá no es darles información sobre quiénes son ustedes, sino que ustedes lleguen a una experiencia de quiénes son ustedes y se las lleven, se vayan con ella. A great psychologist, Carl Gustav Jung, he compared human personality with the masks which are carried in the Greek tragedy. El gran investigador Carlos Gustavo Jung comparó las personalidades de los seres humanos como esas máscaras que se llevaban en las representaciones de la tragedia griega en la antigüedad. And if you translate the word mask, which they were wearing, it's the word persona. Si traducimos la palabra máscara que llevaban estos actores, eso significa persona. And persona means, of course, personality. Y persona significa, claro está, personalidad. So what Carl Gustav Jung says is that our personality covers, like a mask, our true self. Lo que Carlos Gustavo Jung quiere decir es que eso que llamamos la personalidad viene a ser una máscara que cubre nuestro verdadero ser. And that we all come on earth to become our true self, to completely become one with our true self. Y que hemos venido a esta tierra, hemos nacido para llegar a identificarnos con ese verdadero ser que somos. And if we don't do that our individual subconscious, unconscious, and the collective unconscious start pinching us with needles. Y si no hacemos eso, nuestro inconsciente, el inconsciente colectivo y el subconsciente empieza como una agujita a pincharnos. So all this is happening through the collective unconscious, that we are looking for this moment. Entonces, esto está funcionando a través del inconsciente colectivo, y es que nosotros estamos buscando este momento. This very famous painting, which is in the Sixtine Chapel, shows that human beings, they want to reach the highest. Esta famosa pintura en la Capilla Sixtina que nos muestra que el hombre siempre está buscando, está tratando de llegar a lo más alto. And you who are on the program, you stretch out your hands to the divine and ask for reaching the highest. Otherwise, you wouldn't be here. Y todos ustedes, los que nos están viendo,
son como este personaje que está estirando su mano, tratando de llegar a lo más alto. De lo contrario, no estarían aquí. And this is where the journey starts. Y aquí es donde empieza el viaje, la exploración. My journey has started here in 1983. Mi viaje comenzó aquí en 1983. This is a center in Vienna where they have a telescope to watch the stars, and it's a theater at the same time. Esto es un centro en Viena, un lugar que tiene un telescopio para mirar las estrellas y al mismo tiempo tiene un auditorio, un teatro. And somebody had told me that there is an Indian lady here for the last day, and she's going to speak about something interesting. So I went. Alguien me dijo, hay una señora de la India que viene a dar una conferencia aquí y es interesante el tema. Entonces decidí ir. And then in the wardrobe, I saw an Indian lady, and her gaze turned on me for a split of a second. Entonces, a la entrada, en el lobby del teatro, vi a una mujer hindú y cruzó una mirada conmigo un solo instante. And I had a feeling like homecoming. Y tuve el sentimiento de haber llegado a casa. I had a feeling like all of a sudden being wrapped in cotton, in soft cotton. Y tuve la sensación de que estaba flotando en algodón. I felt completely at peace with myself. Y me sentí con una paz completa en mi ser. I didn't know that this is the founder of Sahaja Yoga, but I felt it. Yo no sabía que ella era la fundadora de Sahaja Yoga, pero lo sentí. She looked right into my heart. Ella me miró directo al corazón. And this was 1983, and since then I'm meditating. Esto ocurrió en 1983 y desde entonces estoy meditando. And every day is a new miracle, is a new experience. Every day is fantastic. Y cada día es un milagro, cada día es fantástico, es una nueva experiencia. But I knew it from the very first moment when I felt this effect, I knew, okay, this is what I'm going to do. This is what I was searching for. Pero desde el comienzo, desde el primer día lo supe. Esto era lo que yo estaba buscando. Esto es lo que necesito. But just now, our reality is this. Pero ahora esta es nuestra realidad. There's pictures spooking in our head, numbers of people who died and all that, and that creates great anxiety. Esto es lo que nos está aterrorizando en nuestra mente. Gente que muere y muere cada día. ¿Y eso qué hace? Es estimular nuestra ansiedad. There's anxiety to lose life, to lose health, to lose economical, financial well-being. Es la ansiedad de perder nuestra vida, de que se pierda la economía, de perder nuestro bienestar. And this is like an escalation of stress, which can be very paralyzing. Y esto es una escalada ascendente del estrés que es realmente paralizante. The hormones, adrenaline, noradrenaline, cortisol, they make us stressed out. Las hormonas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, apuntan hacia eso. And they stress our immune system till it breaks down. Y el estrés afecta y daña nuestro sistema inmune. And then the probability to catch any virus is even higher. Y entonces las posibilidades de contagiarnos de cualquier virus son mucho más altas. Actually, it's 5 times higher. De hecho, son 5 veces más altas las probabilidades de infectarnos. And then it blocks the brain's networking with the hippocampus and the prefrontal cortex. Entonces golpea una parte que es el hipocampo y la corteza prefrontal en nuestro cerebro. So we can't remember our resources. Eso hace que no recordemos nuestras fuentes, nuestros We run recursos. around without any plan. Y vamos corriendo por todas partes sin ningún plan, sin ningún propósito. We can't focus on essentials. No nos podemos enfocar en lo que es importante. And we are missing positive emotions in that. Y nos perdemos de las emociones positivas. So somehow went wrong. Entonces algo está funcionando mal.
Now we can say, okay, this COVID is happening to us. Ahora podemos decir, de acuerdo, este virus, el COVID, nos está ocurriendo, está pasando. We can also say it's happening for us. También podemos decir que está ocurriendo para nosotros. It's a different way of seeing it. Es una manera diferente de verlo, Because it leaves some way to grow, some potential. porque eso nos permite tener un potencial. Hay algo por donde podemos crecer. Going back into Greek, not history, but sagas, they are telling about the Pandora's box. Yendo atrás a los griegos, no a la historia griega, pero sí a las sagas de los griegos, podemos hablar de la caja de Pandora. It tells the story about one Prometheus who was quite fond of human beings and tried to bring them enlightenment by fire. Hablamos de Prometeo, que amaba mucho a los seres humanos y nos trajo el fuego, nos trajo la vida. And Zeus, the father of the gods, he didn't believe that it would be good for them, and he was angry with Zeus, with Prometheus, so he married him to a being, a lady that he had created. Her name was Pandora. A Zeus no le gustó para nada eso que le dieran a los seres humanos ese regalo y quiso castigar a Prometeo casándolo con una de sus creaciones, que es una mujer llamada Pandora. So he gave her a box and she was not supposed to open it. Zeus le dio a Pandora una caja que no debería abrir, le dijo que nunca la abriera. Now guess what she did? Of course she opened it. Y claro, fue justamente lo que hizo, la abrió. And out came lust, anger, greed, fear, jealousy, envy, everything, all the negative things that we are experiencing came out, but hope was left inside. Y cuando abrió la caja salieron todas las desgracias de la humanidad, la lujuria, la rabia, la codicia, los miedos, los celos, la envidia. Solo se quedó algo en la caja que fue la esperanza. So this is quite a dark way to see it. Eso es un panorama muy oscuro cuando lo vemos así. But if we look into the world, if we look into the reality that we are watching, it's quite evident that obviously something like this box must have been opened at some point. Cuando vemos la realidad, lo que nos rodea, nos damos cuenta de que esto corresponde prácticamente a la apertura de la caja de Pandora. Todas las desgracias salieron. We see corruption, we see hungry children, poverty, we see civil war. Vemos corrupción, pobreza, hambre, miseria, guerra civil. We see inequity, we see fundamentalism of religions who have lost completely the connection to their deity, and we see consumerism. Vemos la inequidad, la injusticia, el fanatismo, sobre todo el fanatismo religioso que nos muestra que se perdió la conexión de la verdadera razón de ser. Y vemos, claro, toda la desgracia en la sociedad, el consumismo. And we see violence and we see a sexuality which has become very abnormal in many ways. Vemos la violencia y vemos el exceso de sexualidad que se ha vuelto anormal en muchos sentidos. It feels like the brain has started to dominate the heart completely. Lo que vemos es que parece que el cerebro ha dominado completamente al corazón. And with brain, you can justify anything you do. Y con el cerebro podemos justificar cualquier cosa que hagamos. You kill somebody, you find a very nice legitimation why you had to do it. Asesinamos a alguien y encontramos una muy buena legitimización de lo que acabamos de hacer. And with our mind, we build hatred. Y con nuestra mente construimos el odio. And our mind is the way we think and the way we are conditioned. Y la mente es la manera como pensamos y la manera como nos acondicionamos. And this mind covers our spirit completely and dominates the heart. Y esta mente cubre completamente nuestro espíritu y domina nuestro corazón. But still, although the sky is cloudy, the sun is there.
Pero aún así, a pesar de todas las nubes que hay en el cielo, el sol permanece allí. So if it's cloudy, you don't even remember the sun, but still it's there. Y cuando hay muchas nubes, uno a veces ni se acuerda del sol, pero él está ahí. And this sun represents the spirit that shines within. Y este sol representa el espíritu que brilla por sí mismo. And when we get our yoga, we get reconnected to this brilliant light that shines within us. Y ahí obtenemos el yoga, es la unión con esta luz que brilla dentro de nosotros. Let us introduce to you a hypothesis. Vamos a presentarles a ustedes una hipótesis. In the beginning, there was just the truth. There was no evolution. There was nothing being created. It was just a state of complete truth. Al principio estaba la verdad. No había más, no había evolución. Era un estado que era la verdad y nada más. It's a hypothesis, yeah? Es una hipótesis. And this truth was the absolute. It was the light of truth, and everything else was relative to this one absolute truth. Y esta verdad era absoluta. Esta luz era absoluta. Todo lo demás era relativo hacia esta verdad. So everything is related to this one truth that existed at the very beginning before creation even started. Todo lo demás es relativo respecto a esta verdad que estaba desde antes de que se creara todo lo demás. And this truth created a rift and created another personality, and one remained as the light which watches, and the other one remained as the kinetic power. Y esta luz creó algo más, que es lo que se mueve, es el movimiento, la fuerza cinética. And the truth, the light, had put all his love into this one personality, which is the primordial mother. Y esta luz, esta verdad, puso todo su amor en esa creación que es la madre primordial. And as he had taken out everything, who is the Father, has taken out everything, what he had, which was his love, he remained as the observer, the spectator of the whole game. Y él, al entregar todo lo que tenía, todo su amor, él permaneció como el observador, el espectador. So in the beginning, there was this truth and pure attention and absolute joy. That was a state. Entonces, en la verdad, en el comienzo solo estaba esto, la verdad, la completa atención y el gozo. Eso era lo que existía. And then this attention started pulsating. Y esa atención era el gozo también. And it went into the process of, at this moment, it was still absolute subtle. It was absolute silent state. Subtle, completely subtle. Esto era un estado absolutamente sutil, un silencio completo, un silencio total. And joy. Y gozo. And then, with that pulsation of the attention, the creation started. Entonces, con esa posesión de la atención, se inició la creación. And when the creation started, the joy itself went down because the joy was used so much, it went to an absolute zero state. Y cuando se creó, cuando empezó la creación, ese gozo bajó al nivel de cero. And the truth, which is the subtle, became completely gross. Y la verdad, que era absoluta, se convirtió en algo falso, la mentira. And there is no joy, just matter. It's the complete matter. It was just like the opposite. Before it was absolutely subtle and joyful attention and awareness, and then it was just matter. Y
Dejó de haber gozo porque empezó a haber materia. Entonces todo lo que antes era verdad, gozo, algo absolutamente sutil, se volvió materia. Because matter is false, because it can be destroyed. It does not last. Spirit lasts. La materia, ¿por qué es falsa? Porque puede ser destruida. En cambio, el espíritu no. El espíritu no puede ser destruido. Another hypothesis is that there is a way back to the subtle, back to enlightenment. Ahora, otra hipótesis. Hay una vía, hay una forma de ir nuevamente a lo sutil, a la iluminación. So God puts his creativity in the hands of man and puts his joy in the heart of people as spirit. Entonces Dios puso la creatividad en las manos de los hombres y puso el gozo en el corazón de los hombres en forma de espíritu. And this is the beginning point of the way back to the subtle, to the finer elements. Y este es el punto de partida de nuestro viaje hacia lo sutil, hacia lo más fino de los elementos. But this was the moment when the creation was complete. Everything was created and there was complete darkness. Este fue el momento de la creación. Era todo oscuridad. And this untruth, the matter was everywhere. Y la falsedad, la mentira estaba por todas partes. And then all of a sudden there was this awareness being introduced to make beings independent. Y apareció la conciencia para hacer que los seres fuéramos independientes. An animal cannot do anything wrong because it's dependent. Un animal no puede hacer nada malo porque es dependiente. But man can do anything because they are independent. They have a free will. They were giving in this moment, the free will. Pero los hombres sí podemos hacer cosas malas porque somos independientes. Se nos dio la libre voluntad, el libre albedrío en ese momento. And this was also, it was a great potential and a great inherent danger, because any movement left and right can make you get completely out of balance. Esto fue un gran potencial, pero también un enorme riesgo, porque cualquier desequilibrio nos puede llevar a un extremo, a la derecha o a la izquierda. But on the other hand, it's a fantastic potential to go to enlightenment and to move back into the subtle, into the holiness of truth. Pero ahí está el gran potencial, la posibilidad de ir a la iluminación, volver a lo más sutil. And into this state of attention, of truth and joy. Y llegar a ese estado que es atención, verdad y gozo. And these are the three elements which are our spirit. Y esos son los tres elementos que forman nuestro espíritu. And this is what we are in reality. Y en realidad eso es lo que verdaderamente somos. We are not this body, we are not this mind, we are not the job that we have. We are the spirit. Nosotros no somos este cuerpo, no somos esta mente, no somos el trabajo que tenemos. Nosotros somos el espíritu. And when we are the spirit, then this joy is shining within us. Y cuando somos el espíritu, este gozo brilla en nosotros. And this energy of the mother tries to bring us back into the subtle of subtlest. Y esta energía de la madre siempre está tratando de llevarnos de regreso a lo más sutil de lo sutil. And when we are in thoughtless awareness, then we completely become this truth, attention, and joy. Y cuando estamos en esa conciencia sin pensamientos, realmente nos volvemos completamente esta verdad, esta atención y este gozo. And then this happens. Y esto es lo que ocurre. And this is what we are here for. Y para eso estamos aquí hoy. And then you enjoy everything. Whatever you see, you get the essence of enjoyment out of it. Y entonces disfrutamos de todo. Cualquier cosa que veamos,
tomamos el gozo de eso que vemos. Whatever you see, whatever you think, you just take the enjoyment out of it. Cualquier cosa que vean, cualquier cosa que sientan, ustedes absorben el gozo de ello. And in your own free will, you go further and further into this realm of spirit where you are so blessed and so joyful. Y en su propia libertad, cada uno de ustedes puede ir más y más lejos, más profundos en este reino del espíritu que es tan gozoso y es tan perfecto. How can we imagine this state to be? ¿Cómo podemos imaginar que sea ese estado? When we are in this state, we are just watching because we are the spirit. The spirit is just watching. Cuando llegamos a este estado, lo que hacemos es observar, porque eso es el espíritu es el observador. And from a distance, we feel the silence of the cosmos within. Y desde la distancia sentimos el gozo del cosmos dentro de nosotros. And on the Mother Earth, there might be war, there might be COVID, there might be problems, there might be storms. But being up here in this witness state, you just feel absolutely silent and secure. Y en la superficie de la madre tierra puede haber guerras, puede haber COVID, puede haber tormentas, todo lo malo, pero en ese estado de observadores, del testigo, solo tenemos gozo. And this security is something which comes through thoughtless awareness. Solo tenemos gozo y seguridad, y esa seguridad viene a través de ese estado de conciencia sin pensamientos. And if I tell you now, try to become thoughtless, what will you answer? Y si yo les digo ahora, intenten estar en un estado de conciencia sin pensamientos, ¿qué responderían? You probably will tell me it doesn't work. Probablemente me digan, eso no funciona. Because your Kundalini has not risen. This energy within, the mother, which wants to connect you, has not risen within your own system. Porque la Kundalini de cada uno de ustedes, que es esta energía que quiere conectarnos, todavía no ha despertado, todavía no se ha elevado. And we have been working with this awakening of this energy in different seminars. Y hemos estado trabajando con el despertar de esta energía en muchos seminarios. And you can see the effects that it has before and after. Y podemos ver los efectos que tiene, el antes y el después. And I'm giving you a few examples, not that I believe so much into science, although I'm a scientist, but I'm giving you a few examples of how it worked. Y les quiero dar ejemplos, no tanto hablarles de la ciencia, soy un científico, pero quiero hablarles de los ejemplos de cómo funciona. For example, the personality change after 3 weeks of meditation of a larger group around 30 people was measured pre and post. Por ejemplo, en un tiempo de tan solo 3 semanas de meditación, la personalidad cambia. Esto estudiado en un grupo muy importante, muy significativo de personas. And the blue line shows the after. La raya azul muestra el después. It shows a much higher life satisfaction, less achievement-oriented, more spontaneous, more coolness and calm, more self-control, resilient, no somatic complaints, robust health, reserved, a little bit more reserved because they became a bit more introvert, and emotionally so much more stable than before. ¿Qué nos muestra esta línea azul? Las personas se hacen más orientadas hacia su ser, están menos preocupadas por los problemas, se vuelven más espontáneas, más calmadas, más resilientes, no tienen quejas de somatismo, o sea, no se enferman, tienen una personalidad mucho más equilibrada, dejan de ser tan introvertidos. Another one was because we are talking to South Americans, so I have to speak about this seminar we had in Rio de Janeiro.
Como estamos hablando con muchos de ustedes en Sudamérica, quiero hacer referencia a un seminario que tuvimos en Río de Janeiro. So it was the LEC Legal and Corporate Affairs Retreat of Microsoft, where they came all the representatives of the different South American, North American countries who do the legal affairs for Microsoft. So these were the top management people. Ese era un seminario de Microsoft en el que estaban los representantes legales de las principales sedes de Microsoft en la América, en el continente, o sea que era lo más alto de los ejecutivos de esa empresa, de Microsoft. There were about 30 of them. Eran unos 30 personas. And how it worked was, first we explained to them. ¿Cómo funcionó? Primero les explicamos a ellos. Then we involved them and we let them experience their own energy and work with that. Luego los involucramos para que ellos mismos trabajaran con su propia energía y tuvieran su propia experiencia. And then we measured biofeedback. Biofeedback is a method where you can measure whatever happens inside your body. All your psychological stress, everything, it's being measured with biofeedback. Y luego utilizamos el método de la biorretroalimentación que nos permite medir cómo estamos realmente, qué tan tranquilos estamos. And after half a day, these very serious top management people were so happy, were so joyful, were in such a good mood, and they gave us such a good feedback, all of them, that Microsoft got really interested in what we do. Y después de tan solo medio día de trabajo, estas personas se sentían tan bien, tan alegres, tan contentas, realmente tan felices, que la retroalimentación que nos dieron fue muy buena y el concepto que dieron de esta experiencia a la empresa Microsoft fue tan buena que se interesaron en nuestro trabajo. What happened is that they have discovered they have become the spirit. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese día ellos realmente llegaron a ese estado, a volverse el espíritu. And their joy was so much. Y por eso había tanto gozo. Another one is the team of Shell Human Resource Top Management, which we met in Dubai. Otra experiencia fue con el equipo de trabajo de la empresa Shell, con el cual nos reunimos en Dubái. So this is the top HR management and the top negotiators of the Middle East. Este grupo era los máximos negociadores de la empresa en el Medio Oriente. These are the guys who do the billion-dollar deals. Estas son las personas que hacen los negocios de los billones de dólares. They do it every day. Y lo hacen cada día. And they wanted to improve their attention and their sales skills. Ellos, ¿qué querían? Mejorar su atención y su capacidad, su cualidad de ventas. They got a 6-week course, and of course, at the end, we measured their attention. There are ways to measure the attention. Ellos tomaron un curso de 6 semanas y al cabo de ese tiempo hicimos esta medida de cómo estaba su atención. And you could see that, of course, I covered the names, but the blue column was the pre-measurement and the red one was the post-measurement. Aquí están los resultados. Por razones legales cubrimos el nombre de las personas, pero lo que ustedes pueden ver en las barras azules era el estado de atención antes y en las rayas rojas son el estado de concentración después. And also there we got such a tremendous feedback and they wanted to work together with us furthermore. Y fue tan bueno el resultado y tan grata la sensación que tenían que quisieron seguir trabajando con nosotros. And we is also the Center for Evolutionary Learning. Y también con el Centro para la Evolución del Aprendizaje. As it was said before, I'm not the founder, but I'm one of the founding members. No les había dicho, pero yo no soy el fundador, pero sí soy uno de los miembros fundadores de este centro. And we did a study together with INSEAD, Professor Solo, which for years together was the world's largest study on corporate social responsibility. Y hicimos uno de los estudios más largos en el mundo
sobre la responsabilidad llamado el INSEAD. So we were working together with Europe's best business schools. Y estuvimos trabajando juntos con la universidad, con la Escuela de Estudios de Negocios de Copenhague, With Microsoft, with Shell, UCB Pharma, and with IBM. con Microsoft, con Shell, como lo vieron antes, con IBM. And we were training 93 managers from 18 countries. Y estuvimos entrenando a 93 gerentes provenientes de 80 países. And our job was only to train them to meditate. Y nuestro trabajo fue esencialmente y únicamente entrenarlos para meditar. And beside other effects, they showed the emotional traits changed immensely. Y además de otros muchos efectos, algo que se vio fue que su estado emocional, su estado de temores había desaparecido y había mejorado enormemente. They were fearless, decrease of anger, they were more happy, less nervous, they felt inspired, much less upset, much less fatigue, much less sadness, and much more authenticity. ¿Qué había pasado con ellos? Disminuyó su ansiedad, su mal humor, sus reacciones y que aumentó su felicidad, su tranquilidad, su creatividad, su capacidad de interactuar mejor con otras personas, su confianza. So this was measured by the Europeans' most famous business schools, not by us. Esto no lo medimos nosotros, esta medición la hicieron las más famosas escuelas de comportamiento de Europa. And also they changed their personal values towards forgiveness, towards a world of beauty, towards wisdom, towards unity with nature, harmony. Y también cambiaron sus pensamientos, lo que ellos pensaban, se orientaron más hacia la armonía, la generosidad, la convivencia sana con la naturaleza, el disfrutar de lo que los rodea. And I show you a few more, but then let's go on to the experience. And one of them is an overview of effects that had been measured by a sophisticated method called brain imaging. Voy a mostrarles unas poquitas diapositivas más para que vayamos ahora sí a la experiencia. ¿Qué quiero mostrar aquí? Unas imágenes de algo que es muy sofisticado, que son las imágenes cerebrales. You cannot just go and measure with such a machine. It costs millions. No es una medición que se haga tan fácilmente, son mediciones muy costosas en términos de dinero. But we have people like Ms. Katia Rubia, like Maurizio Zollo and others who got access to this machine, Hernandez also. Pero algunos de nuestros investigadores como Rubi Catarrubia y otros tuvieron acceso a esta sofisticada método de medición. And they could look into the brain of people when they meditate or after some time of meditation. ¿Y qué hace esto? Nos permite ver el cerebro de las personas cuando están en meditación y también un tiempo después de la meditación. And they could see, they could measure that those parts of the brain which are responsible for affect and attention control, empathy, increased self-awareness, enhanced social emotional abilities, attention and language, that those areas were developed much better. ¿Y qué fue lo que vieron? Pudieron comprobar que esas partes del cerebro que se encargan de la atención, de la empatía, de la inteligencia emocional, de las habilidades del lenguaje, habían mejorado notablemente. Same with attention, empathy, enhanced consciousness, potential delay of normal age-related decline. I explained that. Y también con la atención, con la relación con los demás y con algo que tiene que ver con el envejecimiento. Todo eso mejoró. Usually when you get older, your brain reduces the size of gray cells. Normalmente lo que hace nuestro cerebro es utilizar la materia gris, la parte lateral de nuestro cerebro, que es la materia gris. And this decrease of the gray matter was reduced significantly. It means if you meditate, you remain smart even if you grow older.
Con el paso de la edad, la materia gris del cerebro va decayendo, va disminuyendo. ¿Qué pasa con las personas que meditan? Eso no ocurre. O sea que uno no se envejece si medita. Means meditators have significantly younger brains. ¿Eso qué significa? Que las personas que meditan, los meditadores, tienen una apariencia mucho más juvenil. But how does that work? Pero ¿y cómo funciona eso? So these are like the different systems of the nervous system within our body. Estos son los diferentes subsistemas de todo el sistema nervioso en nuestro cuerpo. And the different nervous plexi that we have. Y los diferentes plexos o redes nerviosas que tenemos. And we have a sympathetic and a parasympathetic nervous system of the autonomic. Y hay una parte que se llama el sistema nervioso autónomo que se divide en el simpático y en el parasimpático. This is the perspective of medical science. Esta es la perspectiva de la ciencia médica. But there's also a perspective which has been found out by meditation through thousands of years. Pero hay otra perspectiva y es la que se ha encontrado a lo largo de miles de años de meditación. And that shows that there is a blue channel and a yellow channel, golden actually, representing our sympathetic. You could somehow connect it. ¿Y qué muestra esto? Que tenemos unos canales, un canal azul y un canal amarillo, o realmente es dorado, que son el simpático, el parasimpático. And there's the central channel, which represents the parasympathetic. Y hay un canal central. El canal central es parasimpático. Los otros dos son el simpático, el azul y el amarillo. Through this central channel, the Kundalini rises. A través de este canal central, que es el parasimpático, esa energía llamada Kundalini se eleva. And this is where we come closer to the experience where we want to get today. Y así es como llegamos cada vez más cerca a la experiencia que nosotros queremos que todos tengan hoy. And we have brought a video for you so that you can see how you could imagine this Kundalini to rise. Ahora traemos para ustedes un video para que ustedes se imaginen cómo puede esa Kundalini de cada uno de ustedes elevarse. And now we're going to see this video. Veamos el video. Now we see the first signal comes from below, which is the center of our innocence. Aquí vemos la primera señal, que es el primer centro, que corresponde al centro de nuestra inocencia. And then this energy starts moving from the sacrum bone. Esta energía, la Kundalini, empieza a moverse, a salir del hueso sacro, que es ese triángulo, And it rises through all the different centers of the nervous system, enlightening them, expanding them. y se va elevando a través de los diferentes centros del sistema nervioso, iluminándolos, expandiéndolos Awakening the qualities which are within them. y despertando las cualidades que cada uno de estos centros tiene. And there it comes to the forehead, to the optic chiasm, Y llega a la altura de la frente, donde se encuentra una parte que se llama el quiasma óptico, and there it finishes the thoughts. You become thoughtlessly aware. At this point, you become silent. y llega a la parte superior de la cabeza. Ahí es cuando llegamos al estado de conciencia sin pensamientos And it connects you with the whole. y nos conecta con el todo. And the bliss starts flowing down through the left and right channel. Y esa dicha, Now- ese gozo descienden por los canales laterales, por el canal azul y el amarillo. And here we can see on the slide that I'm showing you, you can see how this enlightenment flows through the whole body, relaxes the nerves.
Y aquí ustedes ven cómo esta iluminación, toda esta luz inunda todo el cuerpo y lo relaja, nos ilumina. And you see that the hands are enlightened. Y ven cómo las manos se iluminan. They reflect the energy centers in each finger. Las manos reflejan cada uno de los centros en cada uno de los dedos. So this is what you can have today. Eso es lo que ustedes pueden tener ahora. Just a few words more about this energy and then we start the experience. Solo voy a decir unas pocas palabras más sobre esta energía y ahí vamos a tener la experiencia. The point is that you always need to have a balance between this left and right side. El punto es que siempre necesitamos tener un equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho. These two sides, the left one, the blue one, represents your emotions, all the conditionings that we have. El lado izquierdo, representado con azul, significa todas las emociones, todos los sentimientos que tenemos. And the right side represents your activity. Y el lado derecho, el amarillo, representa nuestra actividad. If you work too hard, you're too much on the right and you become unwell. Si trabajamos demasiado, nos vamos a desequilibrar hacia el canal derecho y eso significa enfermedad. And if you're too much on the left, then you might be too emotional, developing psychosomatic problems. Y si nos vamos hacia el otro canal, hacia el izquierdo, vamos a ser demasiado emocionales y vamos a desarrollar enfermedades psicosomáticas. And reality is in the center. La realidad está en el canal central. And this energy brings your whole system into the center. Y esta energía lleva a todo nuestro sistema al canal central. It's like a washing in a washing process that is going on. It cleanses you. Es como un proceso de lavado, una limpieza que hace en nosotros. And this energy which rises from the sacrum bone has been described in so many different cultures. Y esta energía que se eleva a partir del hueso sacro ha sido descrita en muchas culturas. It's ruh in the Arabian countries. En los países árabes se llama ruh. It's kundalini in India. Es la kundalini en India. Tapwat for the Hopi Red Indians. Tapua para los indios pieles rojas. It's Num in the Kalahari. Numen entre los indios Kalahari. Bolong for the Aborigines in Australia. Para los aborígenes en Australia es bolong. And even Quetzalcoatl has some functions of the Kundalini from Mexico. Y en lo que hoy es México, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, es la representación de esta energía. You have the Qi energy in China. En China es la energía llamada Qi o Qi. And you have the Sephirot in the Jewish tradition. El Sefirot en la tradición de los judíos. And in the Quran, they say that the wind of Qiyamah blows at the time of resurrection. En el Corán se dice, el viento del Qiyamah va a fluir, va a pasar en el tiempo de la resurrección. So it's about the wind that blows. Eso se refiere al viento que fluye. And I was born as Christian, and in the Old Testament, it starts that God moves around in paradise and his body is the wind. Yo nací en una familia cristiana y en el Antiguo Testamento se dice que ese espíritu está rodeándonos y que es el viento, es como el viento. And the breath of life. I started to understand the religion I was born into, the Christian religion, after I got my Kundalini awakened. Es el aliento, el soplo de la vida. He empezado a entender todas estas escrituras católicas después de haber tenido el despertar de mi Kundalini. Because in John, Christ says that you have to be born from the waters of life which flow out of your inner being. Porque en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice que ustedes tienen que nacer de las aguas vivientes y tener el aliento de la vida. That's the breath of life. Eso es el aliento de la vida. The old Christians called it the pneuma, means the breath.
Los antiguos cristianos lo llamaban neuma, quiere decir el soplo. So what we are going to do today is we are going to receive something which was there from the beginning of times. Entonces lo que vamos a hacer ahorita a continuación es recibir algo que ha estado ahí siempre, desde el comienzo de los tiempos. And was prepared for us to have. Y está listo, está preparado para que nosotros lo tengamos. So there are different spiritual cultures where this energy is described. Like in India, you see the mother coming out of the head of Shiva, which is the father. Diferentes religiones lo han descrito en muchas maneras. Por ejemplo, en la India, esta es una figura de Shiva y la madre sale de su moño, de la parte superior de su cabeza. Same in Greece, where Zeus, the father, sits there, and the mother Athena, Pallas Athena, comes out of his head. Lo mismo pasa con los griegos. Aquí vemos cómo Zeus, que está sentado, de su cabeza surge Atena, Palas Atenea, que es esa diosa. And of course, we know in our Christian tradition the Holy Ghost on the heads of the apostles. Y, claro está, en la tradición católica nosotros conocemos a el Espíritu Santo que estaba sobre la cabeza de los apóstoles. And we have the fire that comes out of the head of Muhammad. Y tenemos el fuego que salía de la cabeza de Mahoma. And here we have Buddha, and on his head is this knob showing this open chakra. Y tenemos aquí una cabeza de Buda que representa en la cúspide de su cabeza este chakra que está abierto. So we are having so many different paintings which show this moment when this energy rises. Entonces tenemos muchas representaciones del momento en el que esta energía se eleva. And this is the point on your head. This is where it all happens. This Y is where it happens. este es el lugar donde ocurre. Esta es la ubicación en nuestra cabeza del sitio donde esto ocurre, donde esto pasa. You can just try to put your hand here. Just try to put your hand here on top of your head. Ustedes lo que pueden hacer es poner su mano sobre su cabeza de esta forma aquí. And direct your attention towards that point. Y llevar su atención hacia este punto. And just press the hand a bit stronger. Hacer una presión con la mano en esta zona. And let go of your thoughts. Y permitan que sus pensamientos se vayan. Very soon you will have this exercise much deeper. I'm just showing you what is coming to you. I'm going now faster. Yes. Ahora vamos a tener el ejercicio, toda la experiencia que estoy haciendo, solamente mostrándoles qué es lo que ustedes van a experimentar, qué es lo que ustedes van a hacer. And before we get into this beautiful experience, I just want to introduce to you again the founder of Sahaja Yoga, Srimati Nirmala Devi. Antes de que vayamos a esta experiencia, quiero presentarles nuevamente a la fundadora de Sahaja Yoga, llamada Srimati Nirmala Devi. At the age of 7, Gandhi invited her to his ashram, calling her Nepali. A la edad de 7 años, cuando Srimati tenía 7 años, Gandhi la invitó a su casa, a su ashram, y le daba a ella el nombre de Nepalí. In 1986, the Italian government announced her personality of the year. En el año 1986, el gobierno italiano la declaró la personalidad del año. She was keynote speaker at the World Women Conference in Beijing. Y fue una de las principales conferencistas en la reunión en la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995. And she was keynote speaker at the World Philosophers Meet in Pune in 1996. También fue uno de los principales exponentes en la Convención Intermundial de Filósofos en Pune, India, en 1996. She received an honorary doctorate for basic science. Recibió un doctorado honorífico en ciencias básicas. And she's the only lady who was ever accepted as honorary member of the Academy of St. Petersburg.
y es la única mujer que ha sido aceptada como miembro honorario de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. And she got an honorary speech in the US Congress for her achievement for peace in 1997 and 2000. Y fue conferencista honrada en el Congreso, por el Congreso de los Estados Unidos, por sus logros en favor de la paz en 1997 y en el año 2000. And she was nominated for Nobel Peace Prize twice. Y en 2 ocasiones fue nominada al Premio Nobel de la Paz. But the most important thing about her personality is that she is full of exuberance and joy and spirituality. Pero lo más importante de su personalidad es que es exuberante en su gozo, en su alegría, en su espontaneidad. And whatever I could convey to you today, I got it from her and I learned it from her. Y cualquier cosa que yo pueda compartir con ustedes viene totalmente de ella, procede de ella. But to get a better idea of who she really is, I want to show you a short video where you can imagine how much joy it was to be along with her. Para tener una pequeña idea del gozo y de la alegría que transmite, voy a compartir con ustedes un video para que ustedes puedan por lo menos imaginar todo el gozo que significa estar cerca de ella. You cannot meet her in person. There are many who have got Advent with them just like a Bible, but nobody has, so many have not read it. There is no Rock of Gibraltar anymore there. It's in the back of it that you need not read. That's a fact, what can I do? Un Sahaja yogi n'a plus besoin de lire, particulièrement les monuments indigestes. He didn't translate me properly. I give the meaning. They told me in America that my photographs where I am happy and laughing one should not give, should give a very serious face. So I hope that by now you are in a pleasant mood and ready to receive the experience. Deseo que ustedes todos estén en un modo de ánimo muy alegre, listos para recibir. And just remain in that relaxed and joyful mood. Y que simplemente se mantengan en este estado de ánimo relajado y feliz. There are two very beautiful yoginis who practice all together 42 years this yoga. Hay 2 mujeres, 2 yoginis que se la pasan felices y que llevan 42 años practicando este yoga. So if you put the years together that they are meditating, it's 42 years. Si ustedes suman los años que ellas llevan meditando, nos da 42 años. Gali, she is a profesora de español. Gali es una profesora de español. And Luisa, she is a certified health coach. Y Luisa es una coaching certificada en salud. And those 2 beautiful sisters, they are going to prepare you now for the experience. And all the way through the experience, just remain relaxed. You cannot push it. Just let it happen. Y estas 2 hermanas nuestras se van a encargar de prepararlos a ustedes a tener esta experiencia. Solo recuerden, nada puede ser forzado. Manténganse en ese ánimo relajado y feliz. The only thing you need is the desire to feel the spirit, to become one with the spirit. Lo único que ustedes necesitan es el deseo de llegar a ese estado, de ser uno con su espíritu, de conocer su espíritu. Please welcome Luisa and Gali. Entonces, demos la bienvenida
a Luisa y a Gali. Y el doctor Edgar Patarroyo. A continuación, vamos a ver un video de Sri Mataji, la fundadora de Sahaja Yoga. Nos conduce hacia el despertar de nuestra energía interior a través del ejercicio de la realización. Welcome everybody. Dr. WOLFGANG HACKL and Dr. Edgar Patarroyo for that very beautiful and informative presentation. Now we're going to prepare for the meditation. And to do that, the founder of this meditation, Sri Mataji, is going to guide us through a video where she is going to give us this experience known as our self-realization, which enables this energy within us, the Kundalini, to awaken. Sri Mataji nos pedirá durante el video que pongamos nuestra mano derecha en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, donde se encuentran nuestros centros de energía, y también vamos a ir diciendo algunas afirmaciones. During the video, Sri Mataji is going to ask us to take our right hand and place it on different energy centers along the left side of our body. At that time, we're also going to ask for certain qualities and say certain affirmations to awaken this Kundalini energy. Al final del ejercicio de la realización, vamos a mantener la atención en la cima de la cabeza y vamos a disfrutar del gozo del estado de meditación. Cerraremos nuestros ojos y escucharemos la hermosa música de sitar, interpretada desde Italia por el maestro Leo Bertuni. Y a continuación vamos a respirar profundamente y nos sentaremos cómodos con la columna recta y seguiremos atentamente las instrucciones de Sri Mataji. At the end of the meditation, just have your hand above your head and keep your attention there and enjoy the silence. After which, you're going to also listen to a very beautiful sitar performance by renowned musical performer Leo Bertuni from Italy. So now let's get ready for the experience. Sit comfortably, keep your feet flat on the Mother Earth, your hands open on your lap, palms upward, and enjoy your self-realization. Keep your eyes closed. First of all, please put your right hand on your heart. All the time the left hand is towards me. Now, here you have to say, in your heart, with all sincerity, Mother, am I the spirit? Ask the question 3 times in your heart. This is a very fundamental question. Now bring the right hand on to the left hand side of your stomach, in the upper part. Here press it. Now this is the center of your mastery, your guidance, your Guru Tattva as they say. So ask a question, Mother, am I my own master? This is the question to be asked 3 times. Mother, am I my own master? Now, bring your right hand down below, the lower part of the abdomen. Now, this is the center from which all the divine work is done. All the pure work is done. So to ask 6 times, because this center has got 6 petals. Mother, please give me pure knowledge. 6 times you just ask. As a result of this asking, the Kundalini starts getting awakened. Now to help the Kundalini rise, you have to cooperate with her. So please put your right hand on the left hand side
in the upper part of your abdomen and press it on the stomach. Now here you have to say with full confidence, to help the Kundalini to rise, Mother, I am my own master. This you have to say 10 times. These are the 10 commandments which you have to say. That, Mother, I am my own master. Now, 10 times with full confidence. Now please raise your right hand to your heart. Now, here you have to say, again with full confidence, Mother, I am the Spirit. This is the truth. You are the Spirit. But you have to say with full confidence, Mother, I am the Spirit. This you have to say 12 times. Now one has to know that God Almighty is the ocean of love. But above all, He is the ocean of forgiveness. So He forgives. Whatever wrong you do, He forgives. So don't feel guilty and put your right hand across on the left hand side in the corner which is made by your neck and your shoulder. Now here you have to say, again with full confidence, 16 times, Mother, I am not guilty. Please say it. Mother, I am not guilty. 16 times. I am not guilty at all. Please say it. Please say it. Now raise your hand across on your forehead. And it's a very important center. Here you have to say from your heart, Mother, I forgive everyone. Please say it from your heart. How many times is not the point. Mother, I forgive everyone. Now some would say that it's very difficult to forgive. But it's a myth that we do not forgive or we forgive. We do not do anything in both the cases. But if we don't forgive, then we play into wrong hands. So please say from your heart, Mother, I forgive everyone. Now please take your hand on the back agya, the same center, on the back side of your head and allow your head to rest on it and push it back a little bit. Now here, you have to say,
for your satisfaction, because you always feel guilty, that, "Oh Divine, if I have done anything wrong, please forgive me." Please forgive me from your heart. Stretch your hand fully and put your center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a very soft bone in your childhood. Press it hard. Press hard your scalp. Now you have to move it 7 times, saying one thing which you have to ask for: "Mother, please give us my self-realization," because I cannot force on you. So you have to ask for it. 7 times, press it hard and move it 7 times, very hard. Slowly, saying that. Ahora vamos a poner nuestras manos sobre las piernas con las palmas abiertas y a disfrutar de la meditación escuchando la música del maestro Leo Bertún. Now you can bring your hand back down on your lap, sit comfortably.
Vamos a ir abriendo los ojos muy lentamente y vamos a colocar nuestra mano derecha por encima de nuestra cabeza a 10 centímetros, moviendo en varias direcciones, tratando de percibir el flujo de nuestra energía. Bajamos la mano derecha y vamos a subir ahora la mano izquierda a 10 centímetros por encima de nuestra cabeza y vamos a moverla en varias direcciones tratando de percibir el flujo de nuestra energía. Esa es nuestra energía kundalini que acaba de ser despertada, que es la que nos da este sentimiento de paz, de gozo y de beatitud interior. Les recomendamos meditar diariamente para poder mantener este estado de equilibrio. Ahora vamos a escuchar los últimos consejos del Dr. WOLFGANG HACKL y el Dr. Edgar Patarroyo. Namaste. So now we can check and see above our head to see how we feel. Take our left hand a few inches from the top and see if you can feel a gentle breeze-like sensation coming out from the top of your head onto the palm of your hand. You can check also with your right hand. If you feel something, what you're feeling is this Kundalini energy that's manifesting on your central nervous system. So with this experience, we recommend that you meditate on a daily basis so that you can deepen your experience. And now we'll hand it back over to Dr. WOLFGANG HACKL and Dr. Edgar Patarroyo to give us more information about our classes and how we can continue with this free meditation. So thank you for all of you who had been staying with us all the time. Gracias a todos ustedes por haber permanecido con nosotros este tiempo. Whatever we did at the end makes you grow, which is the meditation. Esto que hicimos al final es lo que los va a hacer crecer. Esa es la meditación. Big explanations like from a guy like me doesn't help you so much to grow. Tantas explicaciones que les he dado realmente no nos van a ayudar tanto a crecer. So when you were going through the experience, there are different possibilities now. Either you felt cool on your hands and also on your head. Ahora que ustedes han pasado por esta experiencia, hay varias posibilidades. Uno, que sientan en sus manos fresco, tanto en sus palmas como en la parte superior de la cabeza. Or you might have felt a bit of a warm breeze, warm feeling somewhere here or on the hands. O también puede que sientan tibio o caliente en sus manos, alrededor de sus manos o también sobre la cabeza. Or you might have felt a bit of a throbbing in your hands. O también pueden sentir un cosquilleo en sus palmas. Or you felt nothing at all. O tal vez que no hayan sentido nada en absoluto. In any case, even if you felt a throbbing or hot, it shows that this energy has started to work within you. Sea lo que sea que hayan sentido, no importa si sienten picazón o si sienten caliente. ¿Qué significa eso? Que esta energía, la Kundalini, se ha despertado en ustedes. Or even if you felt very peaceful inside, it started working within you. O también, si en este momento se sienten con mucha paz interior, eso significa que ya empezó a funcionar en ustedes. So happy rebirthday. Entonces, feliz día del renacimiento. But now it's just the beginning. Esto es solo el comienzo. Now the real work starts. Ahora empieza el verdadero trabajo. Or let's say the real enjoyment starts. O podemos decir, empieza el verdadero gozo. When this Kundalini rises, it's like a tiny, gentle, fragile plant still. El despertar de la Kundalini es como el germinar de una plantica a partir de una semilla. And you know very well what you have to do if you want to make a plant grow. Y todos sabemos muy bien qué debemos hacer si queremos que esa plantica crezca. You have to water it. Ustedes tienen que regarla. And then with that water of spirit, it cleanses you completely. Y esa agua, el agua del espíritu y la plantica al crecer los limpia completamente. And you water this holy plant within you when you sit down
and allow her to cleanse you. ¿Y cuál es el agua? Es el agua del espíritu que ustedes le ponen cada día cuando se sientan a meditar y al hacerlo permiten que esta planta los limpie. Doesn't matter how long, even for 5 minutes per day. It's so much better than not doing it at all. No importa cuánto tiempo, al menos, por lo menos 5 minutos cada día. 5 minutos es mucho mejor que nada. And also there's so much more to learn, how to feel your own energy centers and those of others. Y hay mucho por aprender, cómo pueden ustedes sentir sus propios centros y cómo sentir los centros de los demás, de las otras personas. As soon as this energy rises, you can feel your own energy centers and the ones of anybody else, no matter where the people are. Tan pronto como esta energía, la Kundalini despierta, ustedes pueden sentir cómo están sus propios centros y pueden sentir los centros de cualquier otra persona. And you can learn this, and there are people who would love to teach you all that. Y esto lo van a aprender de personas que están muy deseosas y que aman el hecho de compartir con ustedes este conocimiento. And you see an insert at the lower part of the screen where you see all the links and addresses. Y ustedes pueden ver en la parte inferior de la pantalla todos los links, todas las direcciones con las cuales ustedes se pueden conectar. You can make a picture, a digital picture out of them and keep them with you so that you can contact them. También pueden hacer una captura de pantalla o tomarle una foto con su teléfono móvil para que se contacten y sepan con quién, en qué página contactarse. And these courses, these classes, they don't cost you anything at all. Estos cursos, estas clases no tienen ningún costo en absoluto. Because Sri Mataji has given us this for free, and we'll pass it on for free, and you will pass it on for free. Porque Sri Mataji lo empezó gratis. Nosotros lo hacemos gratis. Y cuando ustedes lo compartan con otras personas también, háganlo gratis. So after we both stop speaking, we will show you another slide. And on that slide, there are all the different links, how you can contact people. Ahora, cuando terminemos de hablar, van a ver ustedes una diapositiva en la cual aparecen también todos los links y las direcciones con las cuales ustedes se pueden contactar con las otras personas. So you better prepare your camera, your mobile phone, to take pictures of that or a screenshot. Entonces, preparen su cámara para hacer una captura de la cámara o para tomarle con su dispositivo móvil una foto a la diapositiva que vamos a compartir con ustedes con esas direcciones y esos contactos. So we have arrived at the end. At the end of this slide, which we are going to show about 1 minute, you have another short concert of Leo Vertuni for you to enjoy. Estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos ahora a ver esa diapositiva, la vamos a dejar más o menos 1 minuto para que ustedes tomen nota suficiente tiempo. Y luego vamos a volver nuevamente con un video del maestro Leo Vertuni para que ustedes disfruten de su música. So don't switch off immediately after that and enjoy another 5 minutes of music with Leo. Entonces no se desconecten, no apaguen, no se vayan, disfruten un poco más de la música de Leo Vertuni. Again, we, the team who arranged it, we thank you very much for sticking on with us. De nuevo, todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos enormemente el hecho de haberse conectado y de permanecer con nosotros. Please respect your realization and keep on meditating for your own benefits. Por favor, respeten su realización, manténganse meditando. Todo esto es para su propio beneficio. There's so much more to learn. We are all there for you. Hay mucho para aprender. Todo eso está para ustedes y nosotros estamos para ustedes. And I want to thank again at the end to this whole wonderful team, to Edgar and Carlos, who did the technique, and all these beautiful girls and men who have helped this program to come into existence. Thank you so much. I'm very blessed to be in the company of such beautiful people. Nuevamente quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, a Carlos, a Edgar, traductor, ustedes con mucho gusto,
a Carlos, que desde España nos hizo todo el trabajo de conexión, a estas hermosas hermanas nuestras, a estas muchachas y a todo este equipo que trabajó. Me siento muy honrado y muy feliz de haber estado con ustedes. And these beautiful people are waiting for you to come and join the collective. Y para todos ustedes, gente hermosa que se ha conectado con nosotros, estoy muy deseoso de que se unan y mediten con nosotros. So I say adios and hope to see you at some point. Thank you so much for staying on. There's now the slide and then another beautiful music. Bye-bye. Adiós. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita va a aparecer la diapositiva para que tomen nota y después sigan disfrutando de la música. Muchas gracias.